continuant i enllaçant en el que estava dient abans, res, dir que ja jo soc antropòloga, enginyera, professora i activista ecofeminista. És una de les investigadores més influyents. És que portava uns nervis antes ja. És llicenciada en Antropologia Social i Cultural, enginyera tècnica agrícola, diplomada en Educació Social i en Ciències de l'Educació. Ha estat coordinadora estatal d'Ecologistes en Acció i ha participat en nombroses iniciatives socials sobre promoció de drets humans i ecologia social. Actualment és professora de la Universitat Nacional d'Educació a Distància i directora general de la Fundació Educativa i Social FUEM. Col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació com el diario.es. La recerca de Yayo se centra en la crisi ecològica actual derivada del model de desenvolupament i producció capitalista. En aquest sentit, sosté que el creixement econòmic indefinit és impossible perquè vivim en un món físic que té límits. A més, diu que aquest model econòmic es preval en treballs superflus, mentre que els treballs que fan possible el manteniment de la vida humana, com la producció agrícola o el treball reproductiu, estan completament precaritzats o directament exclosos de tota remuneració. Així proposa un model econòmic diferent, que aposti per la inclusió social i que sigui compatible amb la capacitat de regeneració de la natura. I diu i aborda qüestions tan interessants com aquesta. Al voltant de la destrucció que genera el canvi climàtic, pot ser un bon objectiu de negoci, per exemple. I ell també parla de classisme ambiental amb destacats com aquest. Las clases obreras y trabajadoras que vivimos, esto me lo he empapado, en una entrevista. Las clases obreras y trabajadoras que vivimos en las sociedades occidentales estamos inmersos en una especie de ficción que nos hace creer que podemos vivir al margen de la naturaleza. O, este altre, se ha alimentado la idea de que la posibilidad de desarrollar vidas decentes pasa por el sacrificio de la naturaleza. Hoy es un día muy especial para nosotros, estamos encantados de tenerte aquí, bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a los compañeros y compañeras de Ecologistas en Acción. Una cosa que os iba a preguntar, yo tenía preparado una intervención más larga, la he acortado por el camino para no teneros tanto rato aquí. Como hasta las 10:15 podréis aguantar. ¿Sí? Vale, pues entonces más o menos, pues con eso más o menos por respetar también un poco vuestros tiempos y que no vaya mucho más, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer en este rato, lo que vamos a compartir, van a ser algunas reflexiones centradas en qué es esto del ecofeminismo, pero yo en la parte que he recortado es precisamente detallar cuáles son las corrientes teóricas del ecofeminismo y realizar, digamos, una introducción como demasiado teórica del ecofeminismo. Y he pretendido más bien entrar a la base, es decir, a cuáles son los elementos básicos, culturales, antropológicos, económicos, que sostienen la crítica que el ecofeminismo hace a este modelo económico y a este modelo político que voy a sostener, que le ha declarado directamente la guerra a la vida, para luego entrar en algunos campos o en algunas líneas de salida que ya advierto que no son ni mucho menos la propuesta de una receta o de una hoja de ruta concreta, sino que más bien son pautas de salida y que además voy a explicitarlos en términos de conflicto, en términos de disputa, porque creo que lo son. Creo que estamos en un momento de disputar, digamos, economías, políticas y culturas que se pongan al servicio de la vida, ¿no? Decía que vivimos en un momento de verdadera guerra contra la vida y hacer una afirmación tan rotunda requiere hacerse la siguiente pregunta, es decir, ¿de qué depende la vida humana? ¿Cuáles son las bases materiales que de alguna manera son insoslayables, es decir, inevitables, para que las personas podamos estar vivas? ¿Qué es lo necesario, sin lo cual no podríamos pasar, para que cualquiera de las personas que estamos aquí podamos decir que estamos vivas, ¿no? Y hay dos dependencias absolutamente insoslayables. En primer lugar, y ambas parecen de perogrullo, ¿no? En primer lugar, somos seres radicalmente ecodependientes. Es decir, la vida humana transcurre inserta en un medio natural del cual formamos parte. Es decir, como seres vivos que somos, también somos naturaleza.
es obvio que ni el alimento, ni el agua, ni el oxígeno que respiramos, ni tampoco digamos, la capacidad de extraer minerales de la corteza terrestre, o más bien de su utilización, son asuntos que sean estrictamente humanos. Digamos que el aire que respiramos, o el agua que bebemos, o los alimentos que generamos, son productos que vienen directamente de la tierra. No hay una tecnología que fabrique el agua, no hay una tecnología que fotosintetice, no hay una tecnología que polinice masivamente para que se puedan reproducir las plantas. Es decir, que no hay ni vida humana, ni economía, ni sociedad, ni tecnología que esté al margen de la naturaleza. Independientemente de que, desde luego, la economía y la tecnología sean capaces de intervenir sobre la naturaleza y deteriorarla, como luego comentaremos. Pero esa naturaleza no es controlada a voluntad por los seres humanos y preexiste a la propia existencia de los seres humanos, ¿no? Bueno, resulta que la naturaleza, nuestro planeta Tierra, tiene una característica que se lleva a matar con nuestro sistema económico, y es que tiene límites físicos. Es decir, el planeta Tierra tiene límites en aquello que llamamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre o las energías fósiles, y que por no ser renovables existen en una cantidad predeterminada en la corteza terrestre y por tanto son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan o resulta energética o económicamente inviable o poco rentable su extracción, ¿no? Aquello que llamamos renovable, como puede ser el agua, también tiene límites, porque el ciclo del agua no funciona a la velocidad que le gustaría a la economía capitalista. El ciclo del agua funciona a la velocidad del ciclo del agua. Y por tanto, cuando del cauce de un río o de un pozo se extrae agua en una cantidad mayor de la tasa de regeneración que permite que ese agua se reconstituya o reaparezca, resulta que también podemos encontrar límites en aquello que sí que es renovable. Y hay una tercera fuente de limitación, que es lo que llamamos los sumideros del planeta, que son procesos químicos, procesos bioquímicos, que degradan todos los residuos que genera la actividad humana y no humana. Esos procesos químicos lo que hacen es degradar, deshacer esos residuos que se han generado y volver a incorporarlos dentro de los ciclos naturales. Vuelve a suceder lo mismo, del mismo modo que una alcantarilla deja de tragar cuando la tromba de agua es excesiva, pues esos procesos bioquímicos dejan de funcionar, se atascan y no son capaces de degradar residuos cuando el flujo de residuos es mucho más grande de lo razonable. Y cuando esos residuos quedan sin degradarse, aparecen lo que llamamos fenómenos de contaminación. Contaminación del agua, contaminación del aire o de la atmósfera, que incide de forma clara en la salud de los ecosistemas y también en la salud de los demás seres vivos y, por tanto, de los seres humanos, ¿no? Incidiendo, luego eso, si queréis, lo podemos comentar en el ratito que tengamos para compartir, de forma también desigual, esa contaminación sobre la salud, según la clase que ocupes, es decir, en función de que seas más rico o más pobre, en función también del sexo. Afecta la contaminación química en mucha mayor medida a las mujeres que a los hombres, básicamente porque las mujeres tenemos mayor tejido graso en el cuerpo de forma natural para poder afrontar procesos como lo de la gestación y el parto, y son precisamente los tejidos grasos los que bioacumulan en mayor medida esos contaminantes, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes. Como seres ecodependientes que somos, estamos sujetos a los límites físicos de la Tierra y, sin embargo, vivimos bajo la hegemonía de un sistema económico que necesita crecer permanentemente, utilizando cantidades crecientes de energía y generando cantidades ingentes de residuos para poder sostenerse. Ahí nos encontramos con una primera tensión, con un primer choque que causa o que motiva, digamos, lo que hemos llamado crisis ecológica y que luego perfilaremos muy rápidamente. Pero decíamos que había dos dependencias absolutamente insoslayables, ¿no? La primera, decíamos, es la ecodependencia, pero hay una segunda que es la interdependencia, ¿no? La vida de un ser humano en solitario es inviable. De primeras, para poder existir, alguien nos tiene que haber parido, eso es una obviedad. Pero desde que nacemos hasta que morimos, la vida humana, cada vida humana individualmente no se sostiene si no hay otras personas alrededor, normalmente en una buena parte de la vida de otras generaciones,
que dedican una intensa cantidad de tiempo de trabajo a cuidar y a sostener un rasgo esencial de la vida, y es la de que transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos, en cuerpos que envejecen, que enferman, que mueren. Una criatura recién nacida no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Y hablamos de una cantidad intensa de trabajo de cuidados. Alimentar, levantar, acostar, asear, mover, acunar. Es una parte muy material del trabajo que, por supuesto, también tiene su correlato afectivo. También las criaturas necesitan ser abrazadas, queridas, porque como especie que somos interdependientes, hasta para amarnos a nosotros mismos, para poder tener una, autoestima sana, necesitamos hacerlo a través del reconocimiento que hace de nosotros la comunidad que nos rodea. Pero quiero referirme sobre todo a esa parte más material de trabajo de sostenimiento del cuerpo que se produce durante la crianza. Esa situación se vuelve a producir en el momento de la vejez. Vivimos en países, casi todos los países llamados ricos, en realidad enriquecidos, como veremos después, tienen afortunadamente unas altas esperanzas de vida. Y lo que sucede es que una buena parte de esos últimos años de vida, cada vez más precisamente por cómo aumenta, transcurre en una situación de tremenda vulnerabilidad de los cuerpos. Hay muchas personas en países tremendamente envejecidos que no pueden ni levantarse, ni acostarse, ni asearse, ni alimentarse, ni salir a la calle por ellas mismas. Es decir, para poder llevar una vida que merezca la pena vivirse, volverán a necesitar de una cantidad ingente de trabajo que otras personas alrededor hacen para sostener ese cuerpo vivo, para sostener las condiciones de vida y las necesidades que tiene cualquier cuerpo para estar vivo, ¿no? Pensemos en los momentos de enfermedad. Ni siquiera hay que pensar en una enfermedad muy grave, una escayola, de esas del tobillo a la ingle, que no te permite moverte durante 3 o 4 semanas, y sabemos lo que es necesitar que otras personas nos ayuden a llevar asuntos básicos para vivir la vida cotidianamente, ¿no? O el caso de la discapacidad o la diversidad funcional. Es decir, hay personas que para poder llevar, insisto, una vida decente, necesitarán ese acompañamiento, ese cuidado de los cuerpos a lo largo de toda su existencia. Es decir, todos los seres humanos, absolutamente todos, a lo largo de toda su vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, van a necesitar que otras personas atiendan y cuiden el cuerpo en el que viven encarnados y encarnadas, ¿no? Y lo que sucede es que a lo largo de toda la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido y son mujeres. Han sido y son mujeres no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos. Estamos mejor dotadas genéticamente para gestar y parir, eso es una obviedad. Pero desde que una criatura nace hasta que una criatura muere, personas, hombres, mujeres, tienen capacidades y potencialidad para ocuparse del cuidado de los cuerpos. Y si lo hacen mayoritariamente mujeres, es porque vivimos en sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo, que son las sociedades patriarcales, en donde se asigna de forma no libre determinadas funciones en base al género, digamos, que se ha construido desde que naces. Y en nuestro modelo de sociedades patriarcales, digamos que la asignación del cuidado cotidiano de la vida se realiza a las mujeres. ¿Con qué mecanismos que decía yo no libres? Pues a través, por ejemplo, de todo el proceso de socialización. Y ahí nos encontramos con frecuencia cómo las niñas somos educadas desde que somos pequeñas a sentir en mayor medida la responsabilidad de cuidar de las personas que nos rodean, sobre todo de la familia. Sentimos en mayor medida el peso de tener que cuidar a unos padres mayores y vivimos con mayor culpa el no hacerlo. Digamos que en el proceso de socialización, mayoritariamente los varones no sufren esa presión, ni ese sentido del deber, ni la culpa en la misma medida, ¿no? Y esa culpa es trabajada también a partir de procesos de sanción social. Es decir, la cultura, el entorno, la sociedad castiga y sanciona que no asumas esos mandatos de género. Es decir, eres la mala esposa, la mala hija, la mala madre, cuando no se cumple, digamos, todo ese rol que se espera de ti. Y eso va generando, pues, todo ese sentido de la obligación que pesa más sobre las mujeres que sobre
mujeres. Un segundo elemento que opera es esto que desde la sociología feminista se ha denominado o han establecido al hacer la crítica del pensamiento amoroso, ¿no? Es decir, una especie de imaginario colectivo que se supone que las mujeres estamos impregnadas de una especie de esencia amorosa que nos llega de no se sabe dónde, que nos posee y que nos hace estar deseando abandonar nuestros propios proyectos para dedicarnos a cuidar a las personas que tenemos alrededor, que es una cosa que nos hace disfrutar enormemente, parece ser, ¿no? Bueno, pues ese pensamiento amoroso es también fruto de un proceso de socialización, ¿no? Yo no creo que los hombres estén menos dotados para la ternura y en cualquier caso pueden perfectamente cuidar aunque sea sin ternura. Es decir, que digamos ese marco de obligación creo que es una reciprocidad que nos corresponde como especie, ¿no? Y luego, por último, además de ese sentido, esa socialización, el sentido de ver la culpa y en la esencia amorosa, hay también un mecanismo que ahora mismo lo estamos viendo muy presente, que es el propio miedo. Para muchas mujeres, el lugar más peligroso, el lugar de mayor tensión, es su propio hogar. Y vemos ahora mismo con todas las violencias machistas cómo se dan múltiples casos de violencias machistas en los hogares que en el extremo terminan en el asesinato, siendo el asesinato la punta del iceberg de un sistema también que en ocasiones funciona a partir del miedo. Todos esos elementos operan asignando, digamos, esa obligación de que las mujeres cuiden, ¿no? Por tanto, somos ecodependientes y sujetos a los límites físicos del planeta. Somos interdependientes y, por tanto, vivimos encarnadas en cuerpos que son vulnerables, que son finitos y que hay que cuidar. Y esto nos lleva a decir que cada vida humana individualmente no es una certeza. Por el hecho de haber nacido, nuestra vida no es una vida cierta, es una vida posible. Y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta es que recibamos una ingente cantidad de atenciones y de cuidados que van a ser necesarios en los diferentes momentos del ciclo vital y que vivamos en sociedades que interactúan con la naturaleza para de sus bienes fondo poder extraer y fabricar todo lo que necesitamos para estar vivos y vivas. Esto nos hace pensar que la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla. Y el sostenimiento de la vida humana representa un tipo de organización social, un tipo de tareas, un tipo de trabajos y un tipo de lógicas de relación con la naturaleza si pretendemos que además ese sostenimiento de la vida humana no solamente sea puntual, sino que sea generacional. Con frecuencia, en algunos ámbitos ecologistas, escuchamos decir que hay que sostener el planeta. A ver, el planeta se sostiene solo. Lo que hay que sostener, seguir sosteniendo, es la vida humana de forma armónica con el planeta, de modo que la especie humana, toda la especie humana, es decir, los más de 7.000 millones de personas que habitamos este planeta y el resto de las especies vivas, que son nuestros compañeros de aventura planetaria, puedan seguir existiendo. Ese es el enfoque principal que hace el movimiento ecofeminista. El planteamiento es centrar la organización social alrededor del enfoque de la sostenibilidad de la vida. Es decir, poner como centrales, colocar como prioridad todos los procesos que hacen que se pueda sostener la vida humana y también el resto de la vida de la que formamos parte, ¿no? Bueno, pues nuestro modelo económico y nuestro modelo político, lo que ha sucedido es que se han desarrollado precisamente de espaldas a esas bases materiales que sostienen la vida. Es decir, dentro de la economía y dentro de la política, ahora rastrearemos muy rápidamente a través de qué mecanismos o a través de qué procesos se ha podido llegar a esta guerra contra la vida, pero dentro de esa economía y dentro de esa política da la casualidad de que los bienes fondo de la naturaleza, los procesos y los ciclos naturales, los minerales de la corteza terrestre y todos los trabajos que sostienen cotidianamente la vida no tienen valor. No tienen valor, se encuentran escondidos, se encuentran subordinados y muchas de esas aportaciones ya no es que no tengan valor, sino que muchas veces son absolutamente despreciadas. Por eso hemos terminado generando un modelo que se cree que progresa, que se cree que es más civilizado y más desarrollado, cuando precisamente cuanto más crece y más progresa, más socava las bases materiales que sostienen la vida. Y ahí nos encontramos esta dinámica de guerra
que yo voy a perfilar de una forma rapidísima, ¿no? Es decir, ¿por qué decimos que estamos en guerra contra la vida? Tenemos alrededor múltiples síntomas. En primer lugar, atravesamos una profundísima crisis ecológica. Una crisis ecológica que la podemos plasmar, por ejemplo, en la crisis de energía. En el año 2006, la Agencia Internacional de la Energía, organismo cero sospechoso de ecologismo radical, reconocía que se había alcanzado el pico del petróleo convencional, es decir, ese momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en un lugar del mundo no se encuentran reservas que lo sustituyan. Esto tiene una importancia enorme porque además el petróleo que se ha utilizado sobre todo en construir el modelo industrializado y sobre todo en su versión mundializada ha sido el petróleo de mayor calidad. Es decir, el petróleo que era capaz de generar más trabajo y que costaba menos extraer. Ese petróleo ya está prácticamente agotado en todos los lugares del mundo. Y el problema que tenemos es que vivimos en un mundo globalizado que podría decirse que come petróleo. El modelo de producción industrial de alimentos que sirve para sostener la dieta, sobre todo de los países enriquecidos, de los países llamados desarrollados, es un modelo que es completamente energívoro y completamente petrodependiente. Si miráis en cualquier supermercado de dónde vienen las cosas envasadas que compramos y a veces incluso las frescas, veremos que vienen de muy lejos. La media de kilómetros que recorre un alimento antes de llegar a la mesa de una persona española es de casi 7.000 kilómetros, ¿no? Es decir, todos los alimentos son producidos lejos, en grandes monocultivos que requieren aviones para la siembra, grandes máquinas para la recolección, cantidades ingentes de productos agroquímicos que son derivados del petróleo y luego el traslado de todos esos materiales por el planeta. Eso no se sostiene sin grandes cantidades de energía fósil barata, ¿no? Por otra parte, pensamos y decimos, bueno, ante este declive de la energía fósil, ¿qué otras fuentes energéticas tenemos? De forma muy rápida debemos de decir que yo no voy a entrar en lo que el movimiento ecologista solemos trabajar sobre la energía nuclear, sobre la generación de energía solo eléctrica que hace la energía nuclear, sino que voy a entrar de raíz a una dimensión más estructural, y es que la energía nuclear es dependiente del uranio, que es otro recurso no renovable. El pico de extracción del uranio, al ritmo de consumo actual, al ritmo de generación eléctrica actual nuclear, está calculado para dentro de unos 40-60 años. Si de repente ampliáramos al doble la producción actual, estaríamos generando menos de un 40% de energía solo eléctrica, insisto, y lo que haríamos es tener disponible el recurso para los próximos 15 o 20 años. Es decir, que aparte de sus otros problemas, no es una solución estructural. Por tanto, nos quedan las energías renovables y limpias, que son capaces de satisfacer las necesidades humanas, pero desde luego no al ritmo de consumo actual. Las energías eólicas, solares, hidroeléctricas, los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, son una base energética que no da para vuelos low cost al otro lado del mundo, que no da para mantener un sistema de movilidad basado en el coche privado, que solamente tiene una pequeña parte de la población del planeta, por otro lado, no dan para ese sistema de producción de alimentos completamente descentralizado y deslocalizado, no dan para los sistemas industriales tal cual los conocemos, es decir, no dan para el modelo de vida industrial que hemos equiparado directamente con el modelo de desarrollo y con esa idea de progreso deseable que todo el mundo debe de perseguir, ¿no? Por tanto, la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía, quiera o no quiera. Y no es un deseo que podamos tener los ecologistas, no es una cuestión que, digamos, las personas que estamos centradas en el trabajo, digamos, de recomponer esos lazos rotos con la naturaleza, que vaya a ser un deseo, sino que simplemente es un dar. Y como veremos al final, lo que está en juego es con qué correlación de fuerzas, con qué sistema de justicia se abordan los inevitables procesos de transición hacia sociedades que consuman mucha menos energía y muchos menos minerales. Y hablo de minerales porque si la energía, si el modelo industrial no va a poder depender del petróleo, va a tener que depender necesariamente de los minerales de la corteza terrestre. Es decir,
para fabricar placas solares, para fabricar aerogeneradores y las infraestructuras que hacen falta, hace falta utilizar litio, platino, neodimio, disprosio, es decir, minerales de la corteza terrestre que también tienen calculados sus propios picos de extracción y muchos de ellos o están sobrepasados o están en situación ya de riesgo alto, ¿no? Planteo lo del tema de los minerales porque los minerales pretenden ser utilizados para muchas cosas. Es decir, se habla de la transición a las renovables, por un lado, ojo, transición a las renovables que desde el punto de vista de la justicia aspiramos a que satisfagan las necesidades de las mayorías sociales, no de unos pocos. Se pretende transitar a un modelo basado en el coche eléctrico y echando 4 cuentas, te das cuenta de que si solamente ahora el parque móvil existente pasara de ser de motor de combustión a coche eléctrico, harían falta el doble de las reservas de litio existentes y el 95% de las de platino. Obviamente no hay el doble de las reservas de litio existente, hay las que hay. Y además el litio y el platino pretenden ser utilizadas para la transición a las renovables. Pero es que además el Foro de Davos dice que vamos a sufrir un proceso de cuarta revolución industrial y que la economía se va a maquinizar y a robotizar irreversiblemente. Los robots y las máquinas requieren también esa utilización de minerales. Por no hablar de la economía digital y fabricar ordenadores, fabricar servidores, dispositivos electrónicos, requiere también la utilización de los mismos minerales. Es decir, que si miramos todo lo que se quiere hacer con ellos y las reservas existentes, las cuentas no salen. Por tanto, introducir en la sociedad el debate sobre los usos de los minerales y sobre los usos de la energía no es ni mucho menos una cuestión que tenga que dejarse a expertos o a las grandes empresas que controlan las reservas. Es un tema que tiene que ver con la justicia y la viabilidad de la vida de la forma más intensa y más clásica. Es decir, si Marx estuviera ahora, yo creo que Marx diría que es un elemento central de la propia lucha de clases. Es decir, cómo se utilizan esos elementos, cómo se utilizan esos minerales, es central para ver si evolucionamos a sociedades más justas o evolucionamos a sociedades, voy a ser un poco provocadora y luego lo explicaré, o evolucionamos a sociedades más bien de corte fascista. Y luego lo trataré de argumentar y desarrollar, ¿no? Esa crisis de energía y materiales la completamos, no voy a incidir en ello que no tengo tiempo, con el cambio climático, que ha sido el elemento más divulgado últimamente, pero que fue más negado durante muchísimo tiempo. Es decir, desde los años 50, Exxon disponía de informes que decían que nos encontrábamos ante un calentamiento global, ante el riesgo de un calentamiento global por quema de combustibles fósiles acelerados, ¿no? Exxon no solamente no hizo absolutamente nada, sino que lo que hizo fue invertir cantidades ingentes de dinero para, primero, meter dentro de los medios de comunicación, crear la incertidumbre y crear la duda sobre la existencia y veracidad del cambio climático, e incluso se introdujeron y se financiaron pseudoestudios científicos que de alguna manera se fueron publicando y que han hecho que ahora sea prácticamente Donald Trump, pero que en momentos previos nos hayamos encontrado con profesores de instituto hasta hace muy poco tiempo, profesores de universidad, incluso de facultades de geografía e historia, que decían que el cambio climático no estaba demostrado. Lo cierto es que hace 20 años, hace 25 años, hubiéramos estado a tiempo de revertir lo peor del cambio climático, es decir, dejando de quemar combustibles fósiles, y ahora nos encontramos en una situación en la que todavía podemos revertir los efectos más peligrosos y dañinos, pero hay otra parte que ya nos la vamos a comer. Es decir, que ahora ya nos vamos a tener que manejar entre la adaptación al cambio climático y su freno por otro lado, ¿no? Bueno, esto podríamos hablar de la pérdida de biodiversidad, podríamos hablar del declive de los recursos pesqueros, podríamos seguir hablando de la situación material de nuestro planeta, y la verdad que mirar la situación material de nuestro planeta hay que reconocer que es hacer como un pequeño ejercicio de amargura, pero que sin embargo creo que es imprescindible hacerlo para ser conscientes de que estamos en un pozo. Porque si no somos conscientes de que estamos en un pozo, es imposible articular estrategias para salir de él. Y por tanto, no querer mirar cara a cara al problema lo que hace es que sean precisamente las personas más vulnerabilizadas, las personas más empobrecidas, las que vayan a afrontar las peores consecuencias. Os cuento una anécdota simplemente. Cuando el huracán Sandy cayó sobre Estados Unidos, cayó sobre Nueva York,
se produjo una cosa que fue portada de muchos periódicos y es la imagen de Nueva York a oscuras. Es decir, Nueva York quedó a oscuras frutos de ese huracán, ¿no? No salió tanto la noticia de que solamente había una cosa que había permanecido iluminada en Nueva York durante aquel periodo de crisis, y había sido la torre de Goldman Sachs. Lo que quiero decir con esto es que hay gente que sí se está preparando para el cambio climático. Hay personas que sí se están preparando ante la situación de crisis que tenemos, pero se están preparando desde el punto de vista del sostenimiento de los privilegios, desde el punto de vista de protección de algunas élites, mientras las mayorías sociales siguen como en la fiesta del Titanic, celebrando y bailando en la cubierta del Titanic, mientras el barco estaba prácticamente hundido y sin hacer nada para ver cómo poner la vida a salvo en esos últimos momentos que se disponía para poder revertir la situación, ¿no? Podríamos decir, y cuando discutes a veces con compañeros y compañeras del movimiento sindical, incluso a veces te encuentras con el debate de decir, bueno, este ha sido el precio a pagar por el progreso, este ha sido el precio a pagar por tener vidas digamos, desarrolladas, por así decirlo, ¿no? Pero claro, depende de con qué lupa lo mires y en qué escala de tiempo. Porque este sistema capitalista de desarrollo industrial comienza desde el principio generando unas terribles desigualdades. Primero en los procesos coloniales. Fue imposible desarrollar toda la cultura y toda la civilización industrial si no hubiera habido procesos coloniales de invasión de otros muchos lugares del planeta, que fueron utilizados como grandes minas y como grandes vertederos, ¿no? Decía Gandhi, le preguntaban si él creía que alguna vez la India llegaría a tener el mismo nivel de desarrollo que tenía Inglaterra. Y decía Gandhi, imposible. Si Inglaterra, para tener su nivel de desarrollo, ha necesitado conquistar prácticamente toda Asia, una buena parte de África y Oceanía, y no queda mucho más mundo por explorar y conquistar, es imposible que los lugares que no son privilegiados, los lugares que son colonias, puedan alcanzar esos niveles de vida, ¿no? Es decir, hay una tremenda desigualdad que nace en aquel momento y que sigue hoy perpetuada. No voy a entrar en las diferencias norte global y sur global en términos de renta porque son más que conocidas. Me refiero a norte global, y hablo de norte global porque en el sur, en los países del sur, hay también sectores de riqueza. Igual que en el propio norte hay sectores muy empobrecidos. Llamamos norte global a todas esas élites privilegiadas que pueden estar sobre todo en el norte, pero también en el sur, ¿no? No voy a hablar solo en términos de renta. Voy a utilizar un indicador que suele utilizar la economía ecológica, que es la huella ecológica, ¿no? La huella ecológica expresa en unidades de superficie terrestre la cantidad de tierra que, fruto de una modelización, que un país o una persona necesita para sostener su estilo de vida material. Bueno, si toda la población del planeta viviera hoy como la media de una persona española, harían falta aproximadamente 3 planetas. Como la media de una persona noruega, 4. Como la media de una persona danesa, 5. Como la media de una persona de Estados Unidos, casi 6. Como la media de una persona de Kuwait, que ya se salen, harían falta 12 planetas. Y tenemos uno y parcialmente esquilmado. Luego esto nos lleva a la idea de que pretender que aquellos sectores empobrecidos alcancen los mismos niveles de desarrollo y de consumo material, hablo todo el tiempo de lo material, que tienen los sectores enriquecidos, es imposible. Para que algunas personas tengan lo mínimo que hay que tener en un planeta que tiene recursos finitos, hace falta que los que tienen mucho más de lo que les corresponde aligeren y bajen sus niveles de consumo de una forma bastante importante. Es decir, frente al mantra de desarrollémonos para luchar contra la pobreza, en realidad lo que hay es que luchar contra la pobreza es exactamente lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. Y ese es un elemento que permanece absolutamente orillado y escondido incluso en los propios discursos de Naciones Unidas cuando hace la evaluación, declara los objetivos de desarrollo sostenible para la agenda de Naciones Unidas de los próximos años. No se habla de redistribución de la riqueza, no se habla de reparto de la riqueza, sino que se habla mucho más de cómo generar una economía, un capitalismo verde que vuelva a prometer el crecimiento económico que no se va a producir nunca, luego lo comentaremos, para supuestamente que fruto de ese crecimiento y opulencia algo le vaya goteando, se llama de hecho la teoría del goteo,
a las personas que menos tienen, ¿no? Bueno, esa crisis de desigualdad se concatena con varios ejes de subordinación y de desigualdad. Hablamos desde luego de clase, es decir, esa crisis ecosocial afecta de forma mucho más clara a la gente más pobre, pero también tiene mucho que ver con la procedencia. Afecta de forma mucho más clara a las personas racializadas que además proceden de lugares pobres, ¿no? La mal llamada crisis de refugiados nos pone delante un espejo con esa situación. Es decir, hablemos solo de Siria. En Siria hay una guerra que es complejísima, que tiene múltiples dimensiones, pero que en su raíz tiene el saqueo de los recursos minerales y energéticos que quedan en la zona. Y que tiene también una parte importante en el proceso de expulsión que ha tenido la gente campesina de las zonas rurales de Siria, porque el cambio climático ha agravado las sequías de la zona y ha provocado que ya no se pueda cultivar. Esa gente sale y la mayoría se queda en los países de alrededor, que son un verdadero polvorín en este momento. Pero unos pocos, normalmente precisamente los que tienen recursos para pagar esos viajes que hacen las mafias que conocemos en el Mediterráneo, en donde la gente se juega la vida, unos pocos pueden atravesar el estrecho. Claro, la paradoja es que cuando llegan a las vallas de Europa que no les permiten entrar, ellos sí que ven como esas vallas sí que se abren y se cierran todos los días para que vengan alimentos, minerales y materias primas de sus territorios. Es decir, esa crisis que hace que se polarice el mundo entre aquellos lugares que funcionan como grandes minas, como grandes vertederos, dispuestos a ser utilizados por sectores de privilegio, genera una tremenda desigualdad que en este caso ya se concatena y se coordina con una desigualdad que tiene que ver con la procedencia, ¿no? Y tiene también su expresión de género. Porque, como decíamos antes, las mujeres son quienes mayoritariamente sienten la obligación, esa obligación en condiciones de no libertad, que habíamos dicho como cualquier obligación por otro lado, sienten la obligación de seguir cuidando cotidianamente de la vida de la gente que tiene alrededor. Y es duro cuidar cotidianamente de la vida en un sistema que sin embargo la ataca, ¿no? Nos encontramos que ahora mismo, si miramos los lugares en donde hay guerras formales o no formales, están conflictos por el extractivismo, conflictos de las mineras, conflictos de madereras, conflictos de hidroeléctricas, de grandes transnacionales, muchas de ellas españolas. Por ejemplo, Repsol en la Amazonía peruana o ACS en construcción de infraestructuras hidroeléctricas en Guatemala, o por hablar también de proyectos que parece que son muy sostenibles porque son renovables, lo que está sucediendo en El Salvador, por ejemplo, en proyectos que combinan Iberdrola, Unión Fenosa, Acciona y Renovalia, generando todo un corredor eólico que se quiere generar, ¿no? Todos esos procesos, todas esas luchas, por así decir, que se dan en los territorios, afectan de forma muy desigual a las mujeres. Y afectan de forma muy desigual primero porque el cuerpo de las mujeres es propiamente un campo de batalla. El cuerpo de las mujeres es el lugar del castigo, es el lugar de la violencia sexual en entornos que están profundamente militarizados por ejércitos formales o por ejércitos privados que pagan esas propias compañías y esas empresas transnacionales. Pero además, el cuerpo de las mujeres es también agredido por los obreros de fuera de la zona que son contratados por las propias empresas transnacionales, generándose unos procesos de trata y de prostitución forzosa intensísimos, ¿no? Esas mujeres que a la vez sufren y tienen su territorio corporal, como si el cuerpo fuera otro territorio, como terreno también de conquista y como campo de castigo, campo de humillación a quien se resiste para la propia familia, son también las mujeres protagonistas de la resistencia. De los 300 activistas, las 300 activistas asesinadas el año pasado en América Latina, el 70% han sido mujeres, el 70%. Y son mujeres que se están poniendo delante, poniendo el cuerpo para frenar procesos extractivistas y a la vez que frenan y resisten, son mujeres que están reconstruyendo la vida y estableciendo alternativas para seguir viviendo y seguir manteniendo la comunidad día a día. Es decir, en los países de la periferia se vive de forma más intensa, pero también en los países, digamos, del centro enriquecido lo viven de forma intensa. Cuando, por ejemplo, la crisis económica de 2007 se saldó con esos, que a mí me revienta que se llamen programas de austeridad, porque la austeridad es una hermosa virtud aristotélica de usar prudentemente los recursos,
y lo que se hizo fue un proceso de saqueo de lo público y de saqueo de los recursos de las personas para regenerar las tasas de ganancia del capital, cuando eso se produce, ¿en qué se recortan? Se recortan becas de comedor, se recorta ley de dependencia, se recortan escuelas infantiles. Cuando eso se produce, se desahucia a las personas de sus casas en las que viven. ¿Y quién se ocupa de hacer todo eso que no se puede dejar de hacer? ¿Dónde comen los niños y las niñas que no tienen beca de comedor? ¿O dónde están cuando no pueden ir a una escuela infantil? ¿O quién cuida a las personas que ya no son atendidas por la ley de dependencia? ¿O qué pasa cuando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se saca a los mayores de las residencias porque hace falta la pensión del mayor para la economía doméstica? ¿Quién hace todo eso? Pues lo hacen mayoritariamente mujeres. Y lo hacen en un entorno que es el de la familia, que viene a ser, en muchos casos, la verdadera corporación del patriarcado. Lo hacen en las familias y lo que nos muestran todas las encuestas de uso del tiempo es que desde la crisis las mujeres, mayoritariamente como media, han intensificado toda la carga de trabajo doméstico para atender todo eso que se cubría antes de forma pública, ¿no? Es muy curioso ver en las encuestas de uso del tiempo cómo a partir de la crisis económica en España los tiempos dedicados por las mujeres al cuidado doméstico, por ejemplo, son mayores en aquellos hogares en donde, es decir, en hogares donde el marido ha quedado desempleado, las mujeres trabajan más horas domésticas que cuando el marido está empleado. O, por ejemplo, como en los hogares monomarentales, donde vive una mujer con sus hijos e hijas sola, se trabajan menos horas en el trabajo doméstico que cuando conviven con las parejas. Estoy hablando obviamente de medias y estoy hablando obviamente de sectores mayoritarios, pero los datos son los que son. Y lo que sucede es que cuando vivimos este ataque contra la vida, el trabajo de cuidar cotidianamente de la vida se hace mucho más difícil, se hace mucho más intenso y se genera esto que el feminismo ha llamado la crisis de cuidados, que es decir, esa tensión estructural que hay en un modelo de vida que necesita mucho más tiempo de cuidados porque hay más personas mayores, porque los modelos de vida, las relaciones con las jornadas laborales obligan a invertir más tiempo de trabajo en los cuidados, cuando hay, sin embargo, muchísimo menos tiempo para hacerlo y para hacerlo en condiciones, ¿no? Por tanto, tanto en el terreno de la ecodependencia como en el terreno de la interdependencia como en el terreno de la justicia, vivimos una profunda crisis global con dimensiones diferentes, económicas, civilizatorias, de cuidados, que están completamente interconectadas y que se transforman en una verdadera crisis civilizatoria, porque a pesar de su manifiesta gravedad, permanecen social y políticamente inadvertidas para las mayorías sociales. Es decir, la crisis de civilización viene cuando las mayorías sociales no somos capaces de ver que directamente estamos socavando nuestro propio futuro, que directamente estamos socavando ya el presente de muchas personas y somos capaces de invertir cantidades ingentes de esfuerzos, de energías, de recursos y de tiempo en volcarlo todo en nuestros hijos e hijas para intentar que tengan la mejor vida posible, cuando el modelo de desarrollo les va a hacer estar abocados a circunstancias muy duras si no las cambiamos. Los escenarios de futuro hacen pensar que en los próximos 70-80 años se van a vivir, si no somos capaces de revertirlo, situaciones muy complicadas. Niños y niñas que están naciendo ahora se van a ver enfrentados a situaciones muy complejas. Y uno, no estamos haciendo prácticamente nada para evitarlo, y dos, ni siquiera les estamos preparando para el mundo que les va a tocar vivir, para hacerles más fuertes y más resilientes, ¿no? Por eso decimos que estamos ante una crisis civilizatoria. Claro, de alguna manera nos tenemos entonces que empezar a plantear de dónde arranca todo esto, de dónde viene toda esta situación. Y lo que nos encontramos es que la cultura occidental tiene un tremendo problema, tiene una especie de pecado original, y es de ser prácticamente la única cultura en el mundo que ha establecido una separación tremenda entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, como si la naturaleza fuera algo que estuviera completamente fuera de nosotros, como si además nosotros, los seres humanos, estuviéramos por encima y fuéramos más valiosos de esa propia naturaleza, y como si esa naturaleza fuera un instrumento a nuestro servicio. Es decir,
nos relacionamos en las culturas occidentales con la naturaleza desde la superioridad, desde la instrumentalidad y desde la exterioridad. Y esto hace que hayamos perdido de una forma importante esa sensación de codependencia, esa sensación de que al destruir la base de recursos, de que al destruir las bases naturales, directamente lo que estamos es socavando la posibilidad de existencia en condiciones dignas de la propia especie humana. Y esto arranca de tarde, de pronto, quiero decir, de hace muchísimo tiempo. Es decir, vemos, por ejemplo, cómo ya en la cultura clásica griega se hablaba de esa separación y se separaba el alma, por un lado, la mente o la razón, digamos, de los cuerpos y de la naturaleza, que eran vistos, digamos, como lo que se corrompía, como lo que moría, como lo que mutaba. De alguna manera era el cuerpo, era un soporte accidental de algo que sí trascendía, que era el alma o era la mente, ¿no? Pero lo malo es que esa mirada toma cuerpo político. Acordaos, por ejemplo, cuando estudiábamos la democracia ateniense. En la democracia de Atenas, en su momento de mayor apogeo, había 34.000 ciudadanos hombres que iban al ágora, que iban al espacio público, debatían y tomaban decisiones sobre la vida en común. Decidían cuál era el interés general y de alguna manera legislaban con él, ¿no? Bueno, pues resulta que también en Atenas, en el mismo periodo, no solamente había 34.000 ciudadanos, había 170.000 esclavos y esclavas que no tenían condición de ciudadanía, que no debatían sobre la vida en común ni certificaban cuál era el interés general. Se ocupaban de interactuar con la naturaleza para cultivar, pescar, tejer, fabricar los edificios, extraer los minerales de la corteza terrestre y con ellos trabajar, ¿no? Claro, pero es que encima no solamente había 34.000 ciudadanos y 170.000 esclavos y esclavas, sino que es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco eran ciudadanas, tampoco iban al ágora ni debatían sobre la vida en común. ¿Por qué planteo esto? ¿Por qué planteo esto? Pues porque de alguna manera lo que sucede es que digamos, la forma de entender el sujeto político que va al ágora, que debate, que toma decisiones, que establece cuál es el interés general, es un sujeto político que no es consciente de las relaciones que hay que mantener con la naturaleza para producir lo que se necesita para estar vivo y no es consciente de las tareas que hace falta desarrollar para el cuidado de la vida cotidiana. Es un sujeto desarraigado de la tierra y descorporeizado, obviamente no porque pueda vivir como si no tuviera cuerpo o porque pueda vivir sin estar conectado con la naturaleza, sino porque en esos espacios apartados de lo público, en esos espacios que denominamos domésticos, hay otras personas que en condición de subordinación, porque no tienen capacidad de participar políticamente y de decidir, se ocupan de sostener las necesidades de todos y todas, incluidas las del propio ciudadano, que puede desatender hasta el cuidado de su propio cuerpo, porque hay quien se ocupa de alimentarlo, de vestirlo, de asearlo, de tener las cosas a punto para que esa vida pueda continuar, ¿no? Por tanto, el sujeto político que nace de aquella mirada es un sujeto abstracto, es un sujeto que parece que flotara por encima de la naturaleza y de los cuerpos, y el gran problema que hemos tenido es que esa idea de sujeto político ha ido cristalizando a lo largo del tiempo en el judeocristianismo, durante la modernidad, durante el proceso de la Ilustración, y se ha conformado como si fuera el sujeto universal. Muy pocas personas pueden vivir desatendiendo su cuerpo, pueden vivir sin interactuar con la naturaleza o no siendo conscientes de sus límites, y pueden vivir incluso desresponsabilizados del cuidado de sus pequeños o sus mayores. Pero el problema que tenemos es que la economía y la política se han conformado como si ese fuera el sujeto universal, ¿no? Y ahí tenemos un importante problema, porque con esa idea de sujeto universal, con ese caldo de cultivos con el que nace un modelo económico absolutamente nefasto para la vida de las personas y desde luego para los ecosistemas, que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo es también un sistema económico profundamente abstracto y desconectado de la materialidad de la tierra. ¿A través de qué mecanismos? Pues de la defensa de que solamente tiene valor aquello que puede tener precio. Es decir, se hace la abstracción de decir que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede poner un precio. Pero ¿cuánto vale la polinización? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? ¿Cuánto valen los trabajos que mayoritariamente mujeres realizan dentro de los hogares cuando no son pagados, que son la mayoría?
todos esos procesos, todos esos bienes que son absolutamente imprescindibles para que se sostenga la vida no tienen precio. Y como no tienen precio, no forman parte del campo de estudio económico. Y así la economía cortó el cordón umbilical con la tierra y cortó el cordón umbilical con las necesidades humanas. ¿A qué le llamamos hoy producción? Pues le llamamos producción a todo lo que hace crecer la economía en términos monetarios. Llamamos producción a todo lo que se hace en la esfera mercantil que hace que suba el Producto Interior Bruto, que se mide estrictamente en términos monetarios. Y esto nos mete en importantes problemas, porque al medir la producción solamente en términos monetarios, la sociedad mira solo la dimensión que crea valor y deja de mirar a costa de qué se hace esa producción y, sobre todo, para qué sirve lo que se produce. Y así caemos en la vertiente, desde mi punto de vista, de hablar, por ejemplo, de producción de bombas de racimo, que es una producción tremendamente lucrativa en el plano económico-monetario, pero nadie diría, o casi nadie, salvo algún psicópata, diría que el uso de lo producido, es decir, de la bomba de racimo, sirva para satisfacer necesidades humanas. También hablamos de producción para referirnos a la producción, por ejemplo, del trigo. Ambas producciones en nuestro sistema económico se miden de la misma manera, en euros. Y como las medimos de la misma forma y creemos de alguna manera que esa producción tiene que crecer para que se puedan satisfacer las necesidades humanas, pues resulta que caemos en una especie de situación de ceguera terrible que no nos permite discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y las producciones que nos aplastan. Nos parece que cualquier cosa producida, si hace crecer la economía, es buena en sí misma, independientemente de qué recursos finitos agote, independientemente de quién use o para qué sirva lo producido. Y eso es un problema enorme, porque nuestra economía no solamente no contabiliza cosas esenciales, por ejemplo, el PIB no contabiliza como riqueza un río sano, un río limpio, ni el mar limpio, ni contabiliza como riqueza la tierra fértil disponible, pero sí contabiliza como riqueza un mar contaminado. ¿Por qué? Porque hay que pagar para descontaminar. Es decir, las tareas de descontaminación que hay que pagarlas, estas sí que están cuantificadas monetariamente y cuentan en las cuentas económicas del sistema. La salud, entendida como ausencia de enfermedad, simplemente no suma en el Producto Interior Bruto, pero la enfermedad sí, porque el negocio de la industria farmacéutica no es que la gente esté sana, es que la gente esté enferma y compre medicamentos. Luego, lo que termina haciendo crecer la economía es más bien la percepción de que la gente esté enferma, objetiva o subjetivamente, y compre medicamentos. La guerra no suma, la paz no suma directamente en el Producto Interior Bruto, pero la guerra es un motor de crecimiento económico brutal, tanto en el momento de la destrucción y del gasto armamentístico como en el momento de la reconstrucción posterior. Es decir, esa forma de medir la economía simplemente en términos monetarios tiene el problema de que no solamente no contabiliza cosas esenciales, sino que además puede llegar a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Y con ese, con ese indicador es con el que se van tomando las decisiones económicas. Un economista gastaba una broma, un economista clásico hace ya muchísimos años, y decía que bastaría que cada inglés de la Inglaterra victoriana se casara con su ama de llaves para que de golpe descendiera la renta nacional. Claro, el sueldo del ama de llaves, que está monetizado, sí que cuenta en las cuentas económicas del sistema, pero en el momento en el que la esposa empezara a hacer gratis lo que antes hacía pagada, aunque se produzcan exactamente los mismos bienes y servicios, eso ya no cuenta en las cuentas económicas del sistema y por tanto ya no es valorada ni como producción ni como riqueza, ¿no? Esto nos lleva a ver que, aparte de haber mutado el concepto de producción, el concepto de trabajo en nuestra sociedad está plenamente jibarizado y reducido. ¿A qué le llamamos trabajo? Le llamamos trabajo solo a lo que se hace a cambio de salario. Y por tanto, todas esas horas de dedicación que se hacen en el trabajo comunitario, que se hace todavía en muchos lugares, o todas esas horas que personas, mayoritariamente mujeres, realizan durante a lo mejor 60 años de su vida en el marco de sus hogares, estando disponibles para producir bienes y servicios y para cuidar la vida 24 horas al día y 365 días al año, eso no es trabajo. De hecho, se llama sublabores.
O sea, no tienen ni nombre, ¿no? Y son sus labores porque son de ellas y no generan ningún tipo de reconocimiento social. Es decir, si una persona que ha estado trabajando así, aportando y sosteniendo la vida, tiene derecho a cierta protección económica en el momento de la vejez, no es por su aportación, no es por ser persona, sino es más bien por mantener un vínculo, normalmente el del matrimonio, con una persona que sí que ha participado en la esfera laboral. Es decir, se reduce o se desplaza todo el peso, toda la importancia, toda la prioridad, igual que hacíamos antes entre la cultura y la naturaleza, a lo económico, entendido como aquello en donde se mueve lo monetario, ¿no? Y claro, cederle todo el poder al campo de lo monetario como lo único que genera riqueza tiene un peligro enorme, porque terminan siendo empresas que tienen como objetivo, no nos olvidemos, la maximización de los beneficios, terminan siendo quienes organizan el tiempo de la gente en las jornadas o terminan siendo quienes organizan, digamos, cómo se usa el territorio. ¿Quién decide finalmente si aquí se cultiva, si aquí se cementa, si aquí se construye, si aquí se hace una infraestructura? Lo decide un poder económico que estamos viendo en estos momentos que está completamente penetrado por el poder, un poder político, perdón, que está penetrado por el poder económico porque en muchos casos son directamente lo mismo. Lo vemos a partir de toda la política de puertas giratorias. Desde mi punto de vista, cederle a alguien que tiene como objetivo principal el lucro o la obtención de beneficios, la organización de las variables físicas que permiten mantener la vida humana es un suicidio, porque la prioridad no será el mantenimiento de la vida, la prioridad es el mantenimiento de los beneficios. Esto nos hace entrar culturalmente en una especie de lógica sacrificial, es decir, como cultura hemos interiorizado, sentimos y creemos que necesitamos dinero, en mayor medida que agua, que vivienda, que suelo, que alimentos o que tiempo para disfrutar de la vida. Y como sentimos y creemos que lo que necesitamos es dinero, estamos dispuestos y dispuestas a sacrificar cualquier cosa para la que la economía crezca. Es decir, cualquier cosa merece la pena ser sacrificada si el objetivo final es la generación de puestos de trabajo o el objetivo final es el crecimiento económico, aunque no funcione. Es decir, hemos visto cómo todo el plan estratégico de infraestructuras que se ha desarrollado en España durante todos los últimos años prometía que a partir de la generación de kilómetros de AVE per cápita, prometía que a partir de la generación de nuevos aeropuertos y nuevos puertos se iban a generar una multitud de puestos de trabajo directos e indirectos. Es decir, ¿cómo es posible que seamos un país récord en el mundo en infraestructuras per cápita y sigamos siendo un país récord en paro? Es porque el señuelo, digamos, la promesa que hay detrás para ir, digamos, profundizando esta dinámica de guerra contra la vida siempre está articulada alrededor, digamos, de la promesa de los trabajos o de la promesa del crecimiento económico. Incluso nos dicen que hay que tener despido libre para favorecer la creación de empleo. Es decir, Rajoy dice eso y se queda más ancho que largo. Es decir, vamos a despedir y a generar despido libre porque así se va a poder generar empleo, ¿no? El tema no funciona, el tema y las cuentas no cuadran, pero mayoritariamente lo tenemos interiorizado, ¿no? Por tanto, este modelo de guerra contra la vida es un modelo que podríamos expresarlo con la imagen o la metáfora de un iceberg. En la parte de arriba, la que vemos, como en el iceberg del Titanic, que es la pequeña, está todo aquello que tiene reflejo en la economía. Y en la parte de abajo, con un tamaño mucho más grande y sosteniendo a flote lo de arriba, está la extracción de cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre. El deterioro, la aceleración y la degradación de los ciclos naturales que regeneran lo que es regenerable. Y está la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mayoritariamente mujeres realizan para generar tiempos, para liberar tiempos que muchos hombres y algunas mujeres también liberan para ponerlos al servicio del mercado de trabajo. Es decir, para que pueda haber producción en términos capitalistas hay una precondición que es la producción de vida y esa no se hace bajo la lógica del capitalismo. Es decir, si el capitalismo tuviera que pagar el trabajo de lo que cuesta fabricar la mano de obra, vamos, es que no funcionaría ni de coña, porque sería imposible pagar lo que cuesta fabricar esa mano de obra generacional vamos, temporal y generacionalmente. Es absolutamente imposible que se pueda mantener. Por eso decimos que es un sistema que cuando crece se devora a sí mismo.
y se devora a sí mismo generando una tremenda desigualdad. Claro, ¿por dónde salir o cuáles son esas pautas para darle la vuelta al modelo que tenemos? Desde una mirada ecofeminista, y resulta muy bonito de decir, mucho más difícil que hacer, la clave es recomponer una política y una economía que pongan en el centro la vida. ¿Y qué quiere decir una economía o una política que ponga en el centro de la vida? Pues que se sitúe sobre todo para satisfacer las condiciones de vida de las mayorías sociales. Hay un techo ecológico que no hubiéramos debido superar, que son esos límites, y que ahora mismo está muy empequeñecido y está superado. Pero hay también un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas que merezcan la pena vivirse. Entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico es donde hay un espacio en el que se puede definir vida segura para la humanidad. Lo que sucede es que cuando hay quien ese suelo mínimo de necesidades lo agranda enormemente, el techo ecológico se acorta y lo que queda es mucha gente fuera de ese modelo. Por eso decimos que el modelo termina desvelando una especie de materialidad que es puro fascismo. Es decir, para sostener los modelos de vida materiales de una parte de la población del planeta, hace falta que esa parte privilegiada esté protegida por el poder económico, por el poder político y por el poder militar. Y que haya otra serie de gente que de alguna manera cada vez vaya quedando en los márgenes, en las orillas o fuera de la propia vida, ¿no? ¿Por dónde van entonces un poco los tiros? Los tiros no están muy bien planteados, pero bueno, ¿por dónde van un poco esas líneas o esas pautas de salida, ¿no? Pues van por la línea de hacer una disputa de la hegemonía económica, una disputa de la hegemonía política y también una disputa de la hegemonía cultural. En el plano de la disputa de la hegemonía económica tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Qué es lo que es, qué necesidades hay que satisfacer para las mayorías sociales? ¿Cuáles son entonces las producciones necesarias? Y por último, ¿cuáles son los trabajos socialmente necesarios? Y estas tres preguntas, que parecen de perogrullo, nos dan una posibilidad de recomponer el metabolismo económico desde otro punto de vista totalmente distinto. Y hay propuesta elaborada para hacerlo. Es decir, hay estudios que marcan como, por ejemplo, cambiar el mix energético en España para no usar recursos fósiles y para no tener que usar tampoco energía nuclear. Hay propuestas en torno al modelo de transporte, en torno al sistema alimentario, que pasaría por relocalizar, por consumir productos de temporadas y los que tenemos más cerca, y por reducir de una forma drástica el consumo de proteína animal, que tiene un coste sobre la naturaleza, un coste en términos de agua y también un coste obviamente para la propia vida animal y sus condiciones tremenda, ¿no? Hablamos también de darle la vuelta a todo el modelo de ciudad y el sector de edificación. Es decir, con esos cambios se podían producir una disminución, es decir, un decrecimiento de la esfera material de la economía tremenda, ¿no? Es decir, no es imposible poder acometer procesos de transición económica importantes. Tenemos además toda la dinámica de la autoorganización y sabemos que están floreciendo dinámicas de economía social y solidaria que están creciendo y que están estableciendo otra forma radicalmente diferente de generar trabajo, de generar, digamos, la satisfacción de las necesidades humanas. Por otro lado, dinámicas de economía social y solidaria que en el momento en que empiezan a perfilarse como una amenaza están siendo también sistemáticamente atacadas por el poder, ¿no? De momento solamente con difamación, veremos a ver más adelante con qué mecanismos, ¿no? Hablamos también de una disputa de la hegemonía política, y en esa disputa de la hegemonía política entra el radical reparto de la riqueza y el cuestionamiento, abrir el debate sobre el melón de la propiedad. Y hablo de la propiedad obscena, de la propiedad, no de la propiedad de la casa en la que vives, la propiedad ligada al uso concreto y cotidiano, sino de la propiedad que sirve y está ligada a la acumulación. Hablamos también del reparto de todas las obligaciones que comporta ser especie. Es decir, el trabajo de cuidados no es un trabajo de mujeres, no es un trabajo solo de mujeres. Es un trabajo que tienen que hacer hombres, que tienen que hacer mujeres y que tienen que hacerse cargo de ellas el conjunto de la sociedad y de la comunidad. Y por eso los hombres y las comunidades que no lo hacen tienen que hacer una renuncia a sus privilegios, y si no la hacen ya animaremos a que la hagan, ¿no? Quiero decir que el movimiento feminista afortunadamente ahora mismo
Es el único movimiento que yo podría decir que tiene la calificación o el nivel de ser un movimiento, ¿no? Y creo que hay que aprender mucho de cómo se articula el feminismo para conseguir esos movimientos transversales, ¿no? Esa disputa de la hegemonía política yo no querría centrarla solo en la disputa de lo institucional. A mí no me da igual quién gobierne, me importa mucho quién gobierne. Pero tengo clarísimo que lo neoliberal no son solamente las personas que están en la institución. También la institución, los procedimientos, muchas de las leyes que se han ido generando son neoliberales. Y por tanto las personas que llegan a la institución van a tener dificultades para poder cambiarlas si no hay un contrapoder organizado en la calle que presione, que obligue y que exija. Por tanto, esas mayorías sociales organizadas a mí me parecen absolutamente cruciales. Aparte de que para poder confrontar con este desequilibrio de poder la situación que afrontamos, necesitamos crear alternativas e iniciativas locales que funcionen. No porque diga yo que a golpe de iniciativas locales vamos a cambiar lo estructural, también hay que tocar lo estructural. Pero participando en el territorio podemos experimentar el éxito de hacer cosas en común. Y es muy importante que las mayorías sociales reconozcan y vean que cuando hacemos cosas en común somos capaces de satisfacer necesidades concretas, somos capaces de mejorar las propias condiciones de vida. Para mí, crear ese contrapoder implica ahora mismo participar en iniciativas como Som Energia, como Som Conexión, en iniciativas como son las cooperativas de trabajo asociado, en grupos de consumo, en grupos de crianza compartida, es decir, porque ahí podemos acumular ese poder y tejer, volver a reaprender lo colectivo, que para mí ahora mismo es el gran reto, ¿no? Quiero decir también que esa disputa de la hegemonía económica y la hegemonía política también requiere la disputa de la hegemonía cultural, porque un sistema no se hace hegemónico porque se adueñe de las estructuras económicas y políticas solo. Se hace hegemónico cuando se adueña de la forma de pensar de las personas. Se hace hegemónico cuando interiorizamos ideas de progreso, de bienestar, de libertad, que solamente pueden ser satisfechas a partir del propio mercado. Es decir, necesitamos disputar esas ideas, la idea de seguridad, la idea de libertad, la propia idea de progreso. No puede seguir siendo la idea de progreso alimentar la fantasía de que podemos vivir emancipados de nuestro cuerpo, emancipados de la tierra y responsabilizados de las personas que tenemos alrededor, o que la libertad no está directamente relacionada con la justicia. Ahora mismo la libertad es la libertad de poseer lo que se quiera, y solamente puede poseer lo que se quiera quien tiene recursos para poseer lo que quiera y que además deja esos recursos fuera del acceso de otras personas. Es decir, los derechos o la libertad tienen también un fuerte componente relacional. Por último, son también muy importantes las alianzas. Estamos viendo cómo el poder establece alianzas. Alianzas entre lo económico, alianzas entre lo político, alianzas entre parte del poder judicial, alianzas entre medios de comunicación, ¿no? Alianzas que no estarán basadas en la reciprocidad, donde hay por medio amenazas, chantajes, sobornos, vídeos guardados durante 9 años, ¿no? Es decir, todo eso forma parte de ese sistema de alianzas y esas relaciones que se establecen en el poder. Pero nosotros y nosotras, para construir ese contrapoder, necesitamos también hacer alianzas. Alianzas con otra economía alternativa, alianzas con otros poderes políticos alternativos, con las iniciativas autoorganizadas, con los medios de comunicación alternativos, que los hay muchísimos y excelentes, con parte del poder judicial que también está dando la batalla. Ahora tenemos que reconstruir todo ese marco de alianzas y vuelvo a decir que quizás un poquito de humildad en los movimientos sociales mixtos y mirar cómo lo ha hecho el feminismo nos puede dar muchas claves para aprender cómo componer, digamos, esos movimientos transversales y amplios. Y ahora sí que ya termino compartiendo con vosotros y vosotras una reflexión que leí hace tiempo y que me gusta mucho compartirla porque creo que es un buen resumen para lo que yo quería contar, ¿no? Y es una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. Esta relectura la hicieron Enric Telló, un historiador ambiental, también compañero de Ecologistas en Acción de Barcelona, y la hizo también Cristina Carrasco, una economista feminista. Yo me permití meterle algunas cosas que me parecía que le faltaban y a ellos les parecía bien, ¿no? Por tanto, lo comento con toda tranquilidad. El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros.
Si releyéramos ese artículo desde una perspectiva ecofeminista, yo creo que tendría que decir algo así. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre. Y llegaremos a ser libres iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de cuidados, de atenciones, de afectos, que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón y conciencia que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar. Yo creo que es más largo, pero refleja de forma más compleja el reto que tenemos por delante, que no por ser difícil, es el reto más hermoso y con más sentido vital que tenemos en estos momentos. Muchas gracias. Si voleu fer-li alguna pregunta, endavant, que tenim si algú li vol preguntar alguna cosa o voleu intercanviar alguna coseta. Lo has explicado todo muy bien. Las has dejado sin palabras. ¿Está de ningún libro? No. No, pero luego os puedo decir alguno que está colgado en la web y que os podéis descargar tranquilamente. Para las soluciones del momento, ¿qué tendrían que venir? ¿De la parte de arriba o de la parte de abajo? A ver, yo creo que lo deseable serían ambas cosas. Yo lo que pasa es que de momento, con los arreglos que tenemos, no espero mucho de momento, ¿no? Es decir, es evidente que si la institucionalidad pusiera en marcha medidas viables para poder hacer los cambios sería mucho más rápido, muchísimo más rápido. Pero yo creo que en este momento, sobre todo, necesitamos construir por abajo un movimiento social que dé la vuelta, porque desgraciadamente quienes están mayoritariamente en el poder están en las antípodas, están más bien en ese planteamiento de defender los privilegios de unos pocos, y quienes están no en esferas de poder, todavía no han llegado. De mi opinión, la mayoría están a por uvas de toda la crisis ecológica, ajustando con los dedos de la mano y haciendo análisis todavía muy clásicos de generar incremento de crecimiento económico, suponiendo que de alguna manera con las propuestas socialdemócratas de toda la vida va a ser posible generar, ese bienestar. Y claro, el problema que tiene la socialdemocracia es que su ejercicio, de la justicia está basada en el reparto del excedente económico. Pero ¿qué pasa cuando no lo hay? ¿Qué pasa cuando no lo hay? Que lo que tenemos que repartir ya no es el excedente, sino la propia producción primaria, que además va a ser mucho menor. Entonces esas dinámicas de reparto de la riqueza son absolutamente centrales. Lo que pasa es que el sistema es tan loco desde el punto de vista ecológico que tenemos algunas cosas que podríamos hacer que tendrían un impacto tremendo. O sea, daos cuenta que un bocado de carne de 10 gramos supone la utilización de 103 metros cuadrados de suelo. Es decir, que algunos cambios importantes, sobre todo asumiendo principios de suficiencia y de una austeridad material muy importante, podría generar posibilidades de tener vidas razonables, con más tiempo, con una riqueza relacional más grande. En un libro que hicimos hace no mucho, que se llama La gran encrucijada, ahí intentábamos hacer propuestas sobre todo en el marco estructural y nos atrevimos a hacer una especie de estrategia de Estado para poder aportar medidas que a nivel estatal, a nivel de autonomías o de territorios y a nivel local pudieran de alguna manera convertirse en políticas públicas que minimizaran, en un escenario 2030-2050, los peores efectos de la crisis desde el punto de vista de la emergencia social, ¿no? Y luego yo creo que ahora mismo a nivel de autoorganizaciones, claro, es una dinámica central para poder proteger a las personas en el propio territorio.
O sea que las dos cosas tocan. Ya. ¿Usted misma es pesimista o positiva para el futuro del planeta? Yo creo que estamos en una situación muy difícil, que es la que es, ¿no? Sí, ¿usted cree que se puede dar vuelta atrás? Vuelta atrás imposible. Es decir, la naturaleza, si algo demostró, digamos, la ecología, es que lo que Newton había prometido, que se podía manejar la naturaleza hacia adelante y cuando quisieras hacer otra cosa, volver la situación atrás, era imposible. Es decir, es imposible volver a un momento en el que tengamos toda la energía fósil que había en 1940, es imposible revertir una parte importante del cambio climático, es decir, volver atrás es absolutamente imposible. Lo que sí es posible es buscar pautas con la situación que tenemos para poder adaptarnos y conseguir que sean mayorías sociales las que puedan salir adelante en las mayores condiciones de justicia. Y yo ahí, no sé si utilizar la palabra optimista, pero para mí es un reto que me pone mucho. Quiero decir, yo tengo una hija que tiene 24 años, a mí me importa mucho la vida que vaya a tener. Tengo sobrinos, tengo incluso sobrinos nietos y sobrinas nietas, ¿no? Es decir, me importa mucho la vida que vayan a vivir. Y luego tengo personas alrededor. Y creo que tratar de participar para revertir y a la vez que se revierten los peores efectos de la crisis, a la vez tratar de crear estructuras resilientes y seguras para mantener la vida de la gente, es una tarea que merece muchísimo la pena. Que merece muchísimo la pena y que además puede generar un enorme bienestar. Mi ámbito de activismo es mi grupo local de Ecologistas en Acción de Madrid y participo en la Comisión de Educación, ¿no? Y el movimiento ecologista hemos perdido muchísimas cosas, pero es un movimiento que tiene una autoestima altísima, ¿no? Y yo muchas veces he preguntado, con tantas sentencias ganadas y que siguen pasando los coches por esas carreteras ilegales, o tanto chalé ilegal parado que no lo derrumban ni a tiros, o cómo ha ido evolucionando la crisis ecológica, ¿por qué tenemos la autoestima tan alta? Yo muchas veces pienso que porque cuando yo entro en la puerta del local donde yo voy, tengo un tejido social y un grupo de gente alrededor en la que me siento tan apoyada, tan segura, que comparto grupo de consumo, que comparto también grupos para ayudar a la crianza de los niños y las niñas, redes solidarias, que digo, mira, igual caminamos al colapso, pero yo voy súper bien acompañada. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cuando tú ves en la tele, por ejemplo, las imágenes de una ciudad recién bombardeada, por plantear una cosa terrible, es fácil que en las panorámicas que haga la televisión encuentres de repente un grupo de niños y niñas jugando, que veas en una esquina una cuerda con ropa tendida y dices, ostras, hasta en ese momento hay gente que sigue encontrando alegría para jugar y hay gente que sigue invirtiendo tiempo para proporcionar, aunque sea la dignidad que da, ponerse una camiseta limpia, ¿no? Es decir, la vida y lo cotidiano es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que en las peores condiciones la gente se sigue enamorando, la gente sigue disfrutando, es posible seguir generando vidas felices. Será suficiente. Es que será suficiente. Bueno, pues ese es el gran reto que tenemos por delante. Y el gran reto que tenemos por delante, desde mi punto de vista, es superar un modelo de vida tremendamente individualizado, que genera mecanismos de lucha entre pobres, que culpabiliza a quienes no tienen la culpa de la crisis, que nos aísla, que nos hace relacionarnos con las cosas solo a través del dinero, y el gran reto que tenemos por delante es precisamente volver a reinventar lo comunitario y lo colectivo. Para mí ahora mismo, si a mí me dijeran ahora mismo, dime una cosa, solo una, que de alguna manera necesitáramos para dar el cambio, yo creo que es eso. Es decir, la capacidad de hacer cosas en común. Porque los usos colectivos, las posibilidades de articularnos, son lo que nos puede dar seguridad como comunidad a enfrentarnos a circunstancias difíciles. Necesitar muy pocas cosas nos hace mucho más seguras que tener este modelo tan absolutamente dependiente de los que 4 que son dueños de los medios de producción te quieran dar, que tengan a bien generar puestos de trabajo o no, que quieran destruirlos porque consideran que no ganan lo suficiente. Es decir, es que hay gente que con tal de ganar dinero está dispuesta a llevarse por delante. Y a mí lo que me parece un error
es que le dejemos a esa gente a la que nuestra vida le importa un carajo ser las que organizan la vida y las que toman las decisiones. Y creo que podemos hacer muchísimas cosas y además, insisto, a mí me pone mucho ese trabajo y esa tarea, ¿no? Entonces, no sé si soy optimista, pero vivo con unos niveles de felicidad y de sensación de sentirme apoyada, de sentirme querida y a la vez sentir que quiero un montón de gente, que son mis compañeros y mis compañeras, y no hablo incluso muchos lejanos, ¿no? Esas redes de solidaridad que pasan también por el cuerpo y que me parece que hoy son centrales. Es decir, el mayor, yo creo, lo que tenemos que desterrar hoy, yo empecé a ser militante muy jovencita y me acuerdo de aquellas asambleas terribles donde había gente activista, normalmente hombres, hay que decir, muy hoscos, que se enfadaban mucho por todo y debatían agresivamente, y cuando le decías, oye, ¿por qué hablas así? Le decían, es que yo aquí no he venido a hacer amigos, he venido a cambiar el mundo. Y dices, pues apañados vamos. O sea, si te crees que esto tiene una victoria final y que cuando llegue la victoria final va a haber una especie de hombre o mujer nueva, vamos de culo. Es decir, los hombres y las mujeres siempre vamos a ser normales, con contradicciones, con dificultades, y es el propio proceso el que construye la utopía. Es decir, la utopía de cada cual, si la utopía es el socialismo, es el anarquismo, no es un punto de llegada, es un camino que se construye. Y el proceso de construir ese camino ya es hermosísimo en sí mismo, me parece a mí.